¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la crueldad humana y cómo la resistencia de un solo ser puede transformar una realidad entera? En una pequeña comunidad en las áridas montañas de San Pedro, la brutalidad y el abuso eran la rutina para muchos burros, especialmente para Santiago, un joven burro que enfrentó lo inimaginable. Esta no es solo una historia de sufrimiento, es una narrativa poderosa de resistencia, cambio y la capacidad de inspirar una transformación profunda en un entorno de desesperación. Don Esteban, conocido por su crueldad implacable, veía en los burros solo herramientas para su mina, sobrecargándolos hasta el límite. Sin embargo, contra todas las expectativas, un acto de rebeldía silenciosa por parte de Santiago lo cambió todo. En un mundo donde la resignación era la norma, Santiago se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, demostrando que, incluso en las circunstancias más oscuras, la dignidad no puede ser fácilmente destruida. ¿Por qué esto es importante para ti? Porque muchas veces enfrentamos situaciones donde nos hacen creer que no hay salida, que debemos aceptar el sufrimiento como parte de la vida. La historia de Santiago desafía esa creencia, mostrando que la determinación y el coraje pueden provocar cambios reales y tangibles. Si alguna vez has sentido que tus acciones no marcan la diferencia o que la injusticia prevalece, prepárate para ser inspirado. Y lo más increíble, la transformación no llevó años de lucha, sino que comenzó con un simple acto de resistencia. ¿Quieres saber cómo Santiago logró inspirar una revolución de compasión y respeto? Sigue leyendo y descubre cómo el coraje de un burro cambió no solo su propia vida, sino también la de toda una comunidad. En las áridas montañas de San Pedro, el sol abrasador castigaba la tierra seca y polvorienta. Don Esteban, un hombre conocido por su trato cruel hacia los animales, llegó al mercado local en busca de un nuevo burro para trabajar en su mina. Sus ojos se posaron en Santiago, un joven burro de pelaje marrón y ojos brillantes. Santiago, lleno de vigor y esperanza, fue comprado sin titubeos por don Esteban, quien ya planeaba las arduas tareas que le asignaría. Al llegar a la mina, Santiago fue recibido con un entorno hostil. El aire estaba cargado de polvo, y el sonido constante de los picos golpeando la roca llenaba el ambiente. Los otros burros, exhaustos y con cicatrices, apenas levantaban la cabeza para observar al recién llegado. Santiago pronto sintió el peso de su nueva vida cuando don Esteban le cargó con una pesada carga de mineral. «Sigue adelante, inútil», gritó don Esteban, azotando a Santiago cuando éste intentó descansar. El joven burro comprendió rápidamente que su existencia sería una lucha constante contra la brutalidad de su dueño. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a crecer dentro de él, impulsándolo a resistir de alguna manera. Los días pasaban lentamente en la mina. Santiago trabajaba incansablemente, arrastrando cargas pesadas bajo el sol abrasador. Cada vez que intentaba descansar, sentía el dolor agudo de los azotes de don Esteban. La brutalidad del minero era evidente en las cicatrices que cubrían el cuerpo de Santiago y de los otros burros. Sin embargo, a pesar del dolor y la fatiga, Santiago no dejaba que su espíritu se quebrara. Por las noches, mientras descansaba en el pequeño corral, Santiago observaba a los otros burros. Muchos de ellos tenían miradas apagadas y resignadas, pero algunos empezaban a mostrar signos de esperanza al ver la determinación de Santiago. A medida que pasaban los días, Santiago se dio cuenta de que su resistencia no solo era una lucha personal, sino que también estaba inspirando a sus compañeros a resistir. Día tras día, Santiago se enfrentaba a la dureza de la mina. El trabajo era agotador y las condiciones insoportables. Los burros estaban obligados a transportar cargas pesadas bajo el sol abrasador, sin descanso ni agua suficiente. Santiago observaba a sus compañeros, algunos de ellos cojeando y otros con heridas visibles. A pesar del dolor y el cansancio, Santiago sentía una chispa interna de resistencia que lo mantenía en pie. Un día, mientras transportaba una carga particularmente pesada, Santiago sintió que sus piernas no podían más. Se desplomó bajo el peso de los sacos, arrastrándolos al suelo. Don Esteban, enfurecido, comenzó a golpearlo con una vara, pero esta vez Santiago decidió no levantarse. Los otros burros, sorprendidos, observaron cómo Santiago soportaba los golpes sin ceder. La resistencia de Santiago no pasó desapercibida. Los otros burros comenzaron a ver en él una esperanza, una posibilidad de cambio. Aunque el dolor era intenso,
Santiago sintió una creciente determinación de luchar contra la crueldad de don Esteban, no solo por él, sino por todos los burros de la mina. Su ejemplo empezó a inspirar una sutil pero significativa resistencia entre los animales. Poco a poco, comenzaron a mostrar signos de desafío. Las noches en la mina eran frías y silenciosas. Santiago, a pesar del dolor en su cuerpo, mantenía una firme resolución en su mente. Sabía que su resistencia era una chispa que podría encender un cambio más grande. Cada vez que don Esteban lo golpeaba, Santiago pensaba en la libertad y en la dignidad que merecía, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Santiago se convirtió en un símbolo de resistencia dentro de la mina. Cada vez que don Esteban intentaba forzarlo a levantarse, Santiago permanecía inmóvil, soportando el dolor de los golpes. Su determinación comenzó a inspirar a los otros burros, quienes también empezaron a resistir de manera similar. Don Esteban, frustrado y enfurecido, intensificó su crueldad, pero los burros no cedieron. El conflicto interno de Santiago era constante. Cada golpe que recibía le recordaba la brutalidad de su situación, pero también reforzaba su decisión de no ceder. Sabía que su resistencia estaba inspirando a los demás, y eso le daba la fuerza para continuar. Los otros burros, aunque temerosos, comenzaron a mirarlo con admiración y respeto. Una tarde, mientras don Esteban descargaba su furia sobre Santiago, Juanito, el joven hijo de don Esteban, observaba desde la distancia. Juanito siempre había sentido una conexión especial con los animales, y ver a Santiago soportar tal crueldad lo llenó de tristeza y rabia. Decidió que debía hacer algo para cambiar la situación, aunque eso significara enfrentarse a su propio padre. Los días pasaban, y la resistencia de Santiago no disminuía. Don Esteban, cada vez más exasperado, buscaba nuevas formas de quebrar al burro, pero Santiago se mantenía firme. La chispa de rebeldía que había encendido comenzó a crecer, transformándose en una llama de esperanza para los otros burros. La noticia de la resistencia de Santiago se extendió rápidamente por la mina. Los otros burros, siguiendo su ejemplo, comenzaron a resistir también. Don Esteban, cada vez más frustrado, intensificó su crueldad, pero la determinación de los burros se mantenía firme. La comunidad minera empezó a notar el cambio, y algunos mineros, conmovidos por la valentía de Santiago, comenzaron a cuestionar el trato que daban a los animales. Juanito, el joven hijo de don Esteban, observaba todo con ojos llenos de compasión. Movido por la valentía de Santiago y la crueldad de su padre, decidió hablar con don Esteban. Juanito, con palabras llenas de inocencia y sabiduría, intentó convencer a su padre de que cambiara su trato hacia los burros. Aunque don Esteban rechazó inicialmente las palabras de su hijo, algo en su interior comenzó a cambiar. La presión sobre don Esteban aumentaba a medida que más burros seguían el ejemplo de Santiago. Los mineros empezaron a murmurar entre ellos, preguntándose si era correcto continuar con un trato tan cruel. Algunos incluso se unieron a Juanito en su llamado a un trato más humano para los burros. Don Esteban, aunque reacio a admitirlo, comenzó a darse cuenta de que su forma de actuar no era sostenible. Los burros, por su parte, encontraron fuerza en su unión. Aunque el trabajo seguía siendo duro, el espíritu de resistencia de Santiago les daba la determinación necesaria para seguir adelante. La mina, antes un lugar de desesperación y sufrimiento, comenzó a transformarse en un símbolo de resistencia y esperanza. La influencia de Santiago se extendía más allá de los límites de la mina. La historia de su resistencia inspiraba a la comunidad minera a reconsiderar sus propias acciones. Juanito, decidido a hacer una diferencia, continuaba presionando a su padre para cambiar su trato hacia los burros. Una tarde, Juanito reunió el coraje necesario y enfrentó a don Esteban directamente. «Papá, esto no puede continuar así. Mira a Santiago, mira a los otros burros. No merecen este trato», dijo con firmeza. Don Esteban, aunque enfurecido por la insolencia de su hijo, no pudo evitar sentir un leve remordimiento al recordar la mirada de Santiago. Algunos mineros, conmovidos por la determinación de Juanito y la resistencia de los burros, decidieron apoyar el cambio. Se acercaron a don Esteban y le expresaron sus preocupaciones, proponiendo nuevas formas de tratar a los burros con más humanidad. Don Esteban, sintiéndose cada vez más aislado en su crueldad, comenzó a ceder lentamente. El cambio en la actitud de don Esteban fue gradual pero perceptible. Empezó a permitir que los burros descansaran más y redujo la carga de trabajo.
Aunque seguía siendo un hombre duro, los pequeños actos de compasión que mostraba eran un signo de que algo dentro de él estaba cambiando. La influencia de Juanito y la resistencia de Santiago estaban teniendo un efecto tangible. Con el tiempo, don Esteban comenzó a cambiar gradualmente su trato hacia los burros, influenciado por las palabras de su hijo y la resistencia de Santiago. Los burros comenzaron a recuperar energía y espíritu, trabajando de manera más eficiente bajo un trato más humano. La mina empezaba a transformarse, reflejando el cambio en don Esteban. Santiago, observando estos cambios, sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Su resistencia había valido la pena, y aunque el camino había sido duro, los resultados comenzaban a mostrarse. Los burros, que antes estaban llenos de cicatrices y miradas apagadas, ahora se movían con una nueva energía y esperanza. El cambio en don Esteban no pasó desapercibido para los otros mineros. Inspirados por su transformación, comenzaron a tratar a los burros con más respeto y cuidado. Los mineros, que antes veían a los burros como simples herramientas, ahora comenzaban a reconocer su valor y dignidad como seres vivos. Juanito, viendo la transformación de su padre, se sintió lleno de orgullo y esperanza. Sabía que el cambio verdadero no ocurriría de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. La mina de San Pedro, que alguna vez había sido un lugar de sufrimiento, comenzaba a ser un símbolo de compasión y humanidad. Los burros, aunque inicialmente cautelosos, comenzaron a recuperar su energía y espíritu, trabajando de manera más eficiente bajo un trato más humano. La mina empezaba a transformarse, reflejando el cambio en don Esteban. Santiago, que había sido el catalizador de este cambio, observaba todo con una mezcla de satisfacción y esperanza. La mina de San Pedro se había convertido en un ejemplo de trato ético hacia los animales. Los burros, antes agotados y maltratados, ahora trabajaban en mejores condiciones y con un espíritu renovado. Santiago seguía siendo una figura central en esta transformación. Su resistencia y valentía habían cambiado no solo su vida, sino también la de todos los animales de la mina. Don Esteban, aunque aún mantenía su carácter duro, mostraba una notable diferencia en su comportamiento. Permitía más descansos para los burros y aseguraba que tuvieran suficiente agua y alimento. Esta nueva actitud no solo mejoró la vida de los burros, sino que también incrementó la eficiencia del trabajo en la mina. Los burros, con más energía y menos heridas, podían realizar sus tareas de manera más efectiva. La comunidad minera observaba estos cambios con asombro y admiración. Los mineros comenzaron a adoptar prácticas más humanas en sus propios tratos con los animales, inspirados por el ejemplo de don Esteban y Santiago. Los murmullos de disidencia que antes llenaban el aire fueron reemplazados por palabras de aliento y apoyo. Santiago, aunque había pasado por tanto dolor y sufrimiento, ahora caminaba con la cabeza en alto. Sabía que su lucha no había sido en vano. Su resistencia no solo había salvado su propia vida, sino que también había transformado la mina en un lugar donde los burros eran tratados con el respeto y la dignidad que merecían. Santiago, ahora viejo y sabio, reflexionaba sobre su impacto y el cambio en la mina. Los días de sufrimiento parecían un recuerdo distante, reemplazados por la satisfacción de haber logrado un cambio significativo. Don Esteban, transformado por la experiencia, se había convertido en un defensor del bienestar animal, enseñando a otros sobre la importancia de la compasión. Cada mañana, don Esteban y Juanito comenzaban su día visitando los corrales, asegurándose de que los burros estuvieran bien alimentados y descansados. Los mineros, viendo el compromiso de don Esteban, seguían su ejemplo, creando una comunidad más unida y consciente del bienestar animal. La mina de San Pedro, que antes era un lugar de desesperación, ahora florecía con vida y esperanza. La historia de Santiago y la transformación de la mina se extendieron más allá de San Pedro, inspirando a otras comunidades a reconsiderar su trato hacia los animales. Don Esteban y Juanito comenzaron a viajar a pueblos cercanos, compartiendo su experiencia y enseñando prácticas más humanas. Santiago, aunque ya no podía acompañarlos físicamente, siempre estaba presente en espíritu. La comunidad se unió en un esfuerzo continuo por mantener las prácticas humanas en la mina. Santiago, con su espíritu indomable, había logrado lo que parecía imposible: cambiar el corazón de un hombre cruel y transformar un lugar de sufrimiento en un símbolo de esperanza y compasión.
Su historia demostró que incluso en los lugares más oscuros, la resistencia y la valentía podían traer luz y cambio. El legado de Santiago perduró en el tiempo. Los nuevos burros que llegaban a la mina encontraban un ambiente de respeto y cuidado, gracias al camino que Santiago había pavimentado. Don Esteban, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, mostraba su gratitud hacia Santiago, cuidando de los burros con dedicación. Juanito, ahora un joven adulto, se encargaba de compartir la historia de Santiago con todos los que llegaban a la mina, asegurándose de que nunca se olvidara la valentía de aquel burro. Cambió todo. Con el paso de los años, la mina de San Pedro se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio, demostrando que la compasión y la determinación podían transformar incluso los corazones más endurecidos y los lugares más desesperados. La historia de Santiago inspiró a generaciones, recordando a todos que con valentía y esperanza, cualquier cosa era posible. A veces en la vida, enfrentamos desafíos que parecen insuperables, y nos preguntamos si nuestras acciones realmente importan. La historia de Santiago nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la resistencia y el coraje pueden marcar toda la diferencia. El pequeño burro que se atrevió a decir no a la crueldad no solo se salvó a sí mismo, sino que inspiró a toda una comunidad a cambiar. Santiago nos muestra que la dignidad y la compasión son más fuertes que cualquier acto de violencia. Su historia es un poderoso recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de provocar cambios, sin importar cuán pequeña pueda parecer nuestra acción. Al mantenernos firmes en nuestros valores y luchar por lo que es justo, podemos transformar nuestro mundo e inspirar a quienes nos rodean. Entonces, cuando enfrentes tus propias luchas, recuerda, Santiago. Recuerda que tu valentía puede ser la chispa que encienda la llama del cambio, y que al igual que Santiago, tú también puedes transformar la oscuridad en luz. Muchas gracias por vernos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien a quien ames. Juntos, podemos difundir este mensaje de esperanza y resistencia aún más lejos. Hasta la próxima, y recuerda, el valor está dentro de todos nosotros.